Equilibrio de un cuerpo. Introducción. Para desarrollar esta práctica, la dividiremos en dos partes, A y B, en las cuales armaremos dos sistemas donde encontraremos el equilibrio de estos por medio de masas y poleas. El objetivo principal de la práctica es estudiar el equilibrio de un cuerpo mientras aplicamos las condiciones de equilibrio. Al estudiar las leyes de Newton, vimos que una partícula se encuentra en equilibrio solo si no se acelera, es decir, si las fuerzas que actúan sobre ella suman cero. Si un cuerpo rígido no tiene aceleración, entonces se dice que está en equilibrio. Hipótesis. Al colocar varias masas de diferente peso en un sistema que puede oscilar, tendremos que ajustar las posiciones de las masas según las leyes y condiciones del equilibrio para poder lograr este equilibrio, teniendo como resultado que la suma de los momentos en el punto de rotación sea igual a cero. Para lograr el equilibrio de un objeto en movimiento necesita mantener su estado sin desequilibrarse, y al tener varias masas en diferente posición podremos determinar el torque que se genera en torno al eje de rotación. Para los materiales utilizamos la tabla de experimentación, poleas, transportador circular, masas de diferente valor, dinamómetro, cuerdas, alfiler de retención, pivote, anillo de tensión, balanza de punta, portamasas y cinta adhesiva. Una vez ya conociendo estos materiales, vamos a armar el dispositivo experimental como lo viene en la imagen. Como primer paso, vamos a usar el dinamómetro y el transportador circular para determinar la magnitud de la fuerza. Asimismo, determinar la magnitud de fuerza 1 y fuerza 2, considerando las direcciones de cada una de las fuerzas dadas por 0, 1, 0,2 y 0,3. Igual con los materiales ya mencionados, vamos a armar la siguiente imagen. En este utilizaremos lo que es la balanza de punta indicadora, un portamasas, la polea, el hilo, el transportador circular y el dinamómetro. Asimismo, para fijar asegurar, vamos a utilizar nuestra cinta adhesiva para tener más preciso un eje central. Lo que haremos en este experimento es vamos a medir de 1 y de 2 y vamos a ir registrando cada valor. Asimismo también el de masa y de la magnitud de las fuerzas que cada masa nos está dando. Igual también vamos a medir para calcular nuestro torque de fuerza respecto al eje que estuvimos utilizando en ese momento. Parte A. Para poder calcular la magnitud de la fuerza 1 y la fuerza 2, primero hicimos diagramas de cuerpo libre de cada masa, así quedándonos un diagrama con el peso para abajo y la tensión para arriba. De esta forma, tenemos que la tensión es igual al peso de la masa. En ambas fuerzas nos queda lo mismo con sus respectivos pesos. La tensión es lo mismo que la fuerza aplicada a las masas, y como tenemos los hilos amarrados a un anillo en medio del sistema, cada hilo que calculamos tiene la misma tensión respectivamente. Ya simplificando estas ecuaciones, nos queda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Estos fueron los resultados obtenidos. A la hora de tener todas las fuerzas en el centro, tenemos ángulos de cada fuerza con respecto al eje X. Cuando aplicamos el método del paralelogramo para sumar las dos fuerzas, nos da como resultado la fuerza E, pero con la dirección contraria. Para calcular la fuerza resultante matemáticamente cuando tenemos esta sumatoria, tenemos que aplicar la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igualada a cero. Para poder calcular los torques de la fuerza 1 y la fuerza 2, primero hicimos diagramas de movimiento rotacional del sistema, así quedándonos un diagrama con los pesos de cada masa, con una de sus distancias y direcciones. Si al aplicarse una fuerza en una barra, esta genera una inclinación en los ángulos positivos con respecto al eje X, este se considerará un torque positivo. En cambio, si al aplicarse una fuerza en la barra y este se inclina, generando una inclinación a los ángulos negativos, el eje X se considerará un torque negativo. Los resultados que nos dieron fueron: fuerza 1 es igual a masa 1 por la gravedad, fuerza 2 es igual a 1.8 newtons, fuerza 1 es igual a 0.2 kilogramos por la gravedad, o sea, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 1.962 newtons. La distancia 1 fue de 0.13 metros y la distancia 2 fue de 0.163 metros. A la hora de tener todas las fuerzas en el centro, tenemos ángulos de cada fuerza con respecto al eje X. La fuerza 1 tenía un ángulo de 90 grados y la fuerza 2 un ángulo de 60 grados. Para calcular matemáticamente tenemos la sumatoria de fuerzas de Y, que es igual a la fuerza 1 por el seno del ángulo por la distancia, más la fuerza 2 por el seno del ángulo por la distancia. Esto sustituyendo valores sería 1.962 newtons por el seno de 90 grados por la distancia, más 1.8 newtons por el seno de 60 grados por la distancia. Y la sumatoria de fuerza de X sería la fuerza 2 por el seno del ángulo, la cual sería 1.8 newtons por el coseno de 60 grados. Cuando tenemos esta sumatoria, tenemos que aplicar la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igualada a cero. Así tenemos también que el torque total es torque 1 más torque 2 igual a 0. Dado que las componentes X de la fuerza 2 se igualó a 0, entonces esto se terminó despreciando, dado que esa componente no afecta al sistema al rotar. Así que pasamos a la sumatoria de los momentos de rotación tomando en cuenta las distancias de las fuerzas con respecto al eje. La sumatoria de fuerzas del torque en Y era 0. La sumatoria de fuerza de torque en Y es igual a torque 1 más torque 2 igual a 0. Sustituyendo los valores, esto da como resultado 1.962 newtons por el seno de 90 grados por menos 0.13 metros más 18 newtons por el seno de 60 grados por 0.16 metros, todo esto igualado a 0. Consideramos menos 0.13 dado que tomamos como origen el eje y la fuerza 1 está siendo aplicada en la parte negativa del eje.
Simplificamos para corroborar que sea cierto que la suma sea 0 y nos queda. El valor es muy cercano a 0, pero no igual, tomando en cuenta que la distancia desde el eje fue tomada con una regla cuya escala mínima fue en milímetros. Tiene un margen de error analógico de 0.0005 metros, pero que sin duda de tener más resolución este valor sería cada vez más cercano e igual a 0, de tener exactitud total. Al igual si este reflejara la hipótesis de que si la suma de fuerzas da 0, se dice que el sistema se encuentra en equilibrio, entonces la hipótesis es cierta y comprobable, científicamente bajo estas mismas condiciones y métodos. Conclusiones. Se pudo confirmar a través de la teoría y la práctica, de manera científica, que en un sistema de fuerza en equilibrio es correcta la hipótesis de que la suma de todas las fuerzas de un sistema en equilibrio, dado al no acelerarse, da como resultado 0. Inclusive que no solo hay un solo tipo de equilibrio dependiendo de que el tipo de análisis del sistema, como el traslacional que se aplica al sistema que permite o no moverse por el otro lado, el torque, que hace presencia en los sistemas que presentan un eje que permita una rotación con respecto a las masas u objetos de un sistema, como pueden ser tablas o cualquier vástago, apoyado en un eje o punto de apoyo. Y como estas fuerzas interactúan y se afectan con parámetros como la distancia al eje en la que se aplica y su dirección con respecto del elemento que rote. En particular, en el torque se pudo concluir los siguientes puntos. La distancia a la que se aplica la fuerza con respecto al eje es importante. A menos distancia el efecto de rotar es menor y se requiere más fuerza para tener el mismo torque y viceversa. A más distancia del eje con la misma fuerza, el torque aumenta. Y para conseguir un mismo torque se requiere menos fuerza a mayor sea la distancia. La dirección en la que la fuerza se aplica es importante. Esta tendrá el máximo aprovechamiento si se encuentra perpendicular a la barra, o sea, a 90 grados, tomando la misma barra como el eje X. Es cuando más se aprovecha la fuerza. En cambio, a menor sea el ángulo, se requiere más fuerza para compensar esta pérdida de movimiento de giro. Y cuando este es 0, da igual a la magnitud de la fuerza que se aplique. Este no dotará de movimiento rotacional a la barra.